había nacido en Lesbos, pero que vivió casi toda su vida en Esparta, está considerado como primer poeta lírico griego porque él fue que antes unió música y poesía. La mayor parte de sus poemas eran nomos o himnos litúrgicos, escritos en honor de un dios particular, Apolo, y cantados por un solo acompañado de lira. Este género literario se desarrolló en toda Grecia, debido a las luchas sociales que llevaban hasta la democracia, así como las guerras entre ciudades, contra los persas o contra los macedonios. El primero de los oradores, por la fuerza de sus discursos, fue Demóstenes, que dejó 2 series de piezas ornatorias en contra de Filipo de Macedonia. Sobre el teatro, el arte es un género literario, ya sea en prosa o en verso, normalmente dialogado. Pensado para ser representado, las artes escénicas cubren todo lo relativo a la escritura de la obra teatral, la interpretación, la producción y los vestuarios y escenarios. El término drama viene de la palabra griega que significa hacer, y por esa razón se asocia normalmente a la idea de acción. El teatro empezó por coros que cantaban poesías, y siguió con la presencia de los demás actores. Estos usaban con planta alta y cubrían sus rostros con máscaras para hacer más grave la voz y mostrar la expresión que correspondía al personaje que cada uno representaba. En el teatro de comedia, uno de los más grandes poetas cómicos fue Aristófanes, cuya primera comedia, Daiteleis, hoy perdida, data del 427 a.C. Empleando la sátira dramática, ridiculizó a Eurípides en las ranas y a Sócrates en las nubes. Estas obras representaban la antigua comedia de la literatura griega. La comedia griega posterior se divide en 2 grupos, la comedia media y la comedia nueva. En la media, ejemplificada por las 2 últimas obras de Aristófanes, La Asamblea de Mujeres y Pluto, ambas escritas entre 392 y 388 a.C., la sátira personal y política reemplazada por la parodia, la ridiculización en los mitos y el criticismo literario y filosófico. Los principales autores de la comedia fueron Antífanes de Atenas y Alexis de Trun. En la comedia nueva, la sátira se sustituye por la comedia social, con tramas y personajes cotidianos y familiares y temas de amor romántico. Su autor fue Menandro. El primer periodo en teoría teatral occidental se denomina clásico, porque comprende el teatro de las civilizaciones clásicas, de las antiguas Grecia y Roma, y las obras están escritas en las lenguas clásicas griego o latín. Los primeros datos documentando la literatura dramática son del siglo V a.C., y la primera obra crítica sobre la literatura y el teatro, la Poética, de Aristóteles. Aristóteles, que la tragedia griega se desarrolló a partir del ditirambo, sostenía himnos corales en honor del dios Diosiono, que no solamente lo alababan, sino que a menudo contaban una historia. Según la leyenda Tempis, el líder de un coro del siglo VI a.C., creó el drama al asumir el papel del personaje principal en una historia de un ditirambo. Él hablaba y el coro respondía. La tragedia griega floreció en el siglo V a.C., con autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides. Las obras solemnes escritas en verso y estructuradas en escenas entre personajes e intervenciones del coro en forma de canción. Las historias están basadas en su mayoría en mitos o antiguos relatos. De estos dramaturgos ya mencionados se hablará de Esquilo. Esquilo es considerado como el creador de la tragedia griega. Fue uno de los maratonianos, luchó en las guerras
promovidas contra los persas en la batalla del Maratón, 490 a.C., en las de Salamina, 480 a.C., y posiblemente en la de Platea. Algunas de sus obras, como Los persas o Los 7 contra Tebas, son el resultado de sus experiencias de guerra. Fue también testigo del desarrollo de la democracia ateniense. En Los suplicantes puede destacarse la primera referencia que se hace acerca del poder del pueblo y la representación de la creación de Areópago, tribunal encargado de juzgar a los homicidas. En las Euménides se apoya la reforma Efialtes, transferencia de los poderes políticos de Areópago al Consejo de los 500. Se le acusó de haber revelado los misterios de Eleusis, por lo que fue juzgado y absuelto. Viajó a Siracusa, Cilicia, invitado por el tirano Hierón, para él que produjo las mujeres de Etna en honor a la nueva ciudad de Etna que éste había fundado, y puso de nuevo en escena los persas. Tras la representación de la Orestiada, volvió a visitar Cilicia, donde murió en Gela. Los persas, Los 7 contra Tebas y Las suplicantes son dramas de 2 actores, ya que fue Esquilo el que introdujo el segundo actor en escena, disminuyendo la intervención de los coros y haciendo posible el diálogo y la acción dramática. Los diálogos principales son fundamentalmente entre personajes y coro con una gran variedad de esquemas estructurales y un ritmo de acción más bien lento. En la Orestiada, Esquilo dispone de Esquene y de un tercer actor, como vemos en la escena de Agamenón, en la que aparecen en un agón Agamenón y Clitemnestra, estando presente en silencio Casandra. Entrando hacia Roma, en un principio, tras su fundación, Roma fue una monarquía etrusca. Más tarde, fue una república latina, y en 27 a.C. se convirtió en un imperio. Al periodo de mayor esplendor se le conoce como paz romana, debido al relativo estado de armonía que prevaleció en las regiones que estaban bajo el dominio romano, en un periodo de orden y prosperidad que conoció el imperio bajo la dinastía de los Antoninos y en menor medida bajo la de los Severos. Marcó la Edad de Oro Occidente y el despertar de Oriente. La arquitectura de la antigua Roma es probablemente de los testimonios más significativos de la civilización romana. Se caracteriza por lo grandioso de las edificaciones y su solidez que ha permitido que muchas de ellas perduren hasta nuestros días. La organización del Imperio Romano normalizó las técnicas constructivas de forma que se pueden ver construcciones muy semejantes a miles de kilómetros unas de otras. Los elementos más significativos de la arquitectura romana son la construcción abovedada y el empleo de un primitivo hormigón. El arte romano, al igual que su arquitectura e ingeniería, se extendió como su imperio a lo largo y ancho del perímetro del mar Mediterráneo, siendo uno de los principales exponentes de la avanzada civilización romana. El arte romano hunde sus raíces en diversas influencias, especialmente el mundo etrusco y el griego. El arte romano tiene su principal manifestación en la arquitectura, tanto religiosa como civil, pero otras manifestaciones de primer orden son su magnífica escultura y en menor medida la pintura. El mosaico es otra de las artes más brillantes del mundo romano. Las figuras más destacadas de este periodo son San Agustín de Hiponia y Santo Tomás de Aquino, con filosofías basadas en el dogma pero tratando de racionalizar la fe. En esa época estaban difundidas en Roma las ideas de estoicismo, el epicureísmo, los ecléticos como Cicerón y los estoicos como Séneca, Epicteto y también en parte Cicerón.
A través de la revisión de la obra de San Agustín salen a la luz nuevas dimensiones. En su búsqueda del conocimiento, intenta identificar los elementos divinos y humanos, haciendo de Santo Tomás un pensador moderno y un espíritu que interpreta en profundidad el sentido del eclecticismo. El eclecticismo es la doctrina filosófica que se basa en la conciliación de los elementos de otras doctrinas. Es contraria a todo dogmatismo. Se caracteriza por adoptar una postura intermedia opuesta a todo extremismo, porque la muerte no se siente mientras uno está vivo, y una vez muertos tampoco puede atormentarnos en cuanto a Dios. Los dioses son tan superiores al hombre que les somos indiferentes por ocuparse de nosotros. Y en cuanto al dolor, suele ser breve y no continuo, y la cantidad de placer que se puede conseguir en esta vida es mucho más grande que el dolor. Los placeres más grandes para el epicureísmo son los espirituales, como la amistad y el gozo intelectual. En cuanto al deseo de la felicidad, no le debe conducir al hombre a placeres desenfrenados, sino al contrario, a llevar una vida pacífica y mesurada, en la que el espíritu tranquilo pueda gozar de la amistad y el cultivo de la sabiduría. Los escritores de la República Romana y del Imperio Romano eligieron evitar la innovación en favor de la imitación de los grandes autores griegos. La Eneida de Virgilio emulaba la época de Homero, Plauto seguía las huellas de Aristófanes, Tácito emulaba a Tucídides, Ovidio exploraba los mitos griegos. Por supuesto, los romanos imprimieron su propio carácter a la civilización que heredaron de los griegos. Solo la sátira es el único género literario que ya los romanos